Pasando el maestro junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que le llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban lanzando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio otros dos, a Santiago el hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Lo llamó e inmediatamente dejaron la barca y su padre y lo siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. La vida de un discípulo, la grandeza de un discípulo, el valor de un discípulo en una sociedad creyente depende esencial y fundamentalmente de su vocación. Notas amables a la palabra de Dios, martes 30 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje de hoy es un pescador de hombres. Lo hizo perfectamente y es el primero en ser llamado entre el grupo apostólico. Tiene ese honor y tiene ese privilegio prácticamente de ser el primer discípulo de Jesús junto con Juan el Evangelista. Nace en Betsaida este personaje. Cuando hablamos de él, que es San Andrés Apóstol, le hablamos de Juan. Los dos discípulos eran discípulos de Juan Bautista. Y cuando volvían del desierto después de las tentaciones, exclamaron: he ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó escuchando el elogio y se fue detrás de Jesús, quien se volvió y les dijo: ¿qué buscan? Y ellos les dijeron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesucristo dijo: vengan y lo verán. Es como esa llamada de el privilegio de ser un discípulo de Dios, que cambia la vida de una persona total y radicalmente. Un buen discípulo de Cristo, un buen misionero, no puede ser la misma persona anterior que cuando empezó a prepararse para el discipulado. No lo puede ser. Los discípulos se distinguieron, los 12 apóstoles se distinguieron y los 11 que quedaron se distinguieron esencialmente porque cambiaron notablemente sus vidas. Y ahí está el éxito de una persona que quiera ser misionera. Y ese es el tema de hoy: cómo aprender a ser un excelente discípulo de Jesucristo, un excelente misionero. Es decir, una persona que dé razón de ser de la vocación que Dios lo llamó, y lo llamó para una excelente misión. Ese es como el secreto, porque es que la voluntad de Dios es salvar lo que está perdido, y Él quiere que todo aquel que lo siga se convierta en un pescador de hombres, y no en dos cosas: o en juez de las demás personas, o en escándalo para los demás. Esos son los dos peligros que la Biblia advierte de una persona que se convierte en un discípulo o que le gustan los asuntos de Dios. Corre el peligro de convertirse en juez de las demás personas, y esa no es la misión. El segundo peligro es ser escándalo para las demás personas. Son dos peligros que hay que remediar para salir adelante. El Papa Francisco, en un discurso un 27 de noviembre del año 2014, el Papa hablaba que lo primero que hicieron Andrés y Juan fue ser misioneros. Es la primera idea que se le ocurrió. Y yo creo que es la idea que debe ser de cualquier persona que quiera colaborar con la iglesia y convertirse en eso, en un misionero. Hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías, y fueron y le contaron a los demás. O sea que como que automáticamente tuvieron un encuentro con Dios, una conversión personal, y se enrumbaron de una vez y le comentaron a sus compañeros: hemos visto al Señor.
El Papa Francisco escribió una exhortación apostólica y esa exhortación apostólica es una exhortación que le sirve mucho a todo aquel que quiera ser un buen misionero. Y la exhortación lleva por nombre Evangelii Gaudium, el gozo, la alegría y la esperanza de anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. Y allí el Papa hablaba de cómo se es misionero. Y una palabra que él repite con bastante frecuencia: quiero una iglesia católica en salida, quiero una iglesia en salida. No quiero un poco de gente encerrada, no quiero un poco de gente trancando a los demás, limitando a los demás, censurando a los demás. Quiero una iglesia en salida, es decir, una iglesia que vaya a la periferia, que esté pendiente de las personas, de los que no vienen, de los que están aislados, de hacerles la visita. No tener miedo de encontrar lo novedoso, dice el Papa en esa carta apostólica. No para ganar prosélitos, no quiero una iglesia católica para eso, sino quiero una iglesia donde anuncie la palabra a todos sin distinción, donde no haya clasificación de las personas. Usted puede, usted no puede, usted sirve, usted no sirve. Usted no puede leer en la misa porque es que usted no pertenece al grupo. ¿Cómo así que yo no puedo? ¿Acaso no soy digno de ser un católico, un creyente? ¿A usted qué le está pasando? Esos errores gravísimos. El Papa habla de no para ganar prosélitos, sino para evangelizar y anunciar la palabra sin distinción y sin clasificación de las personas. El hermeneuta bíblico es muy acertado cuando habla de la vocación a ser discípulo, la vocación a ser un excelente laico, la vocación a ser un buen sacerdote, un buen curita, como dice la gente en Colombia. La vocación para ser una excelente religiosa es una buena experiencia de la palabra de Dios que interpele a las personas y la proyecta allí en una sociedad. Es el juego como entre dos verbos: escuchar y responder. Escuchar la palabra de Dios, es decir, inmediatamente la persona responde a la vocación que es llamado. Entonces la vocación de una persona se convierte en la base, en la roca, en el simiente, en el fundamento sobre la cual se construye un edificio que se llama la vida cristiana. Ahí está el punto. La vida cristiana se construye sobre un edificio muy bueno, la vida cristiana que se llama vocación. Cuando no hay vocación no hay nada que hacer, ni alegar con una persona, ni repetirle cantidad de veces lo mismo. No tiene vocación sencillamente. No tiene vocación. Es una persona que no entiende que hay que leer la vida de los apóstoles que se encontraron con Dios, convirtieron sus vidas, cambiaron totalmente su manera de ser y se lanzaron a la misión. Ese es el éxito de ser iglesia católica. Ahí está como el puntico que dice el Papa Francisco, lo dice el hermeneuta bíblico y lo saca uno cuando lee la historia del personaje que nos corresponde para hoy, que se llama San Andrés Apóstol, para decirnos cómo se puede lograr una excelente misión cuando la persona está muy segura de vivir una vocación. Y ahí está el gran secreto. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,